Hola, muy buenas tardes a todos y a todas quienes se están uniendo a esta hora a nuestro enlace para participar de este webinar, de este tercer webinar, de este ciclo que hemos denominado Pandemia COVID-19, Epilepsia y Salud Mental, de lo biológico a lo psicosocial. Les quiero contar que mi nombre es Loreto González, soy coordinadora de educación en la Liga Chilena contra la Epilepsia y estoy aquí para darles esta bienvenida y que ya prosigamos con los contenidos y con la discusión del día de hoy sobre el tema que nos convoca. Bueno, les cuento a modo de introducción que la Liga Chilena contra la Epilepsia y el posgrado de Neurología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en su calidad de centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, OMS y OPS, unen sus esfuerzos hoy con el desarrollo y transmisión del primer ciclo de webinars Pandemia COVID, Epilepsia y Salud Mental, de lo biológico a lo psicosocial. Les estoy mostrando en este momento los distintos temas que ya hemos tocado en los dos primeros webinars. Y bueno, el tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con los aspectos psicosociales, ¿cierto? Que cómo se han ido presentando durante esta pandemia, específicamente en nuestros pacientes, en las personas con epilepsia y en sus familias, y cómo ha sido un desafío para ellos. Y luego nuestro último tema ya de la próxima semana, que tiene que ver con epilepsia y sueño. Les cuento que la Liga Chilena contra la Epilepsia fue fundada en el año 1953 y tiene por misión mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia, sus familias y cuidadores a través de tratamiento médico y psicosocial, y también por medio de la educación, capacitación y rehabilitación. Desde el año 2014 se constituye como centro colaborador de epilepsia para la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, OMS-OPS, específicamente en educación y desarrollo de servicios para personas con epilepsia. Dirige este centro el doctor Carlos Acevedo, destacado neurólogo infantil. Y por otro lado, en el 2016, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue designada como centro colaborador de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, a través del programa de posgrado en neurología para la investigación e intervención comunitaria en epilepsia, convirtiéndose así en el primer centro colaborador de ese país. Dirige este centro el exdecano de Ciencias Médicas, doctor Marco Tulio Medina. Y hoy ambos centros, como les contamos, se unen en un trabajo conjunto con este primer ciclo de webinars denominado Pandemia COVID-19, Epilepsia y Salud Mental, de lo biológico a lo psicosocial. El día de hoy tenemos nuestro tercer webinar sobre aspectos psicosociales y pandemia COVID-19 en epilepsia, desafíos para las familias y la comunidad. Les quiero presentar a continuación a quienes nos van a estar acompañando el día de hoy. En primer lugar, a Claudio Pulgar, que es trabajador social, jefe del área social de la Liga Chilena contra la Epilepsia, y él va a ser el expositor de nuestra conferencia sobre el tema. Y posteriormente tendremos una mesa redonda, una mesa de discusión sobre estas mismas temáticas, y en ellas participarán Andrea Aravena. Ella es psicóloga clínica con experiencia en el trabajo en red y en la psicología comunitaria, también pertenece a la Liga Chilena contra la Epilepsia actualmente, y también a María José Irias. Ella nos acompaña desde Honduras, también es psicóloga, es especialista en neuropsicología clínica y además ha tenido la oportunidad de trabajar muy cercanamente a pacientes con epilepsia en todo el proceso de cirugía, acompañándolos desde antes de esta intervención y posteriormente a ellos y sus familias. Entonces esperamos que sea un momento muy provechoso esta mesa redonda, y para moderar los temas y también ir viendo las preguntas y los comentarios que ustedes nos pueden ir haciendo llegar durante el desarrollo del webinar, va a estar moderando el doctor Jorge Fester, que es neuropediatra y director de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Les damos las gracias entonces a nuestros expositores, a los panelistas, también a los pacientes y familiares que nos van a compartir sus testimonios esta tarde sobre esta realidad que estamos viviendo en tiempos de pandemia. Bienvenidos y bienvenidas.
Y para comenzar, voy a dejar con ustedes a Claudio Pulgar, trabajador social, con la conferencia Aspectos psicosociales y pandemia COVID-19 en epilepsia, desafíos para las familias y la comunidad. Muchas gracias, Loreto. No sé si me escuchan bien. Y voy a poner la presentación. Y como se suele preguntar en estos casos hoy día, la pregunta típica hoy es si me escuchan bien y si se ve la presentación, ¿no? Si estamos con eso ok, ya puedo comenzar. Muy buenas tardes a todas, a todos, tanto en Chile como en Honduras, que nos acompañan esta tarde. Como bien decía Loreto, la idea es que podamos conversar y compartir un poco respecto a los aspectos psicosociales que han traído esta pandemia del COVID-19, ¿no? Y los desafíos que se le presentan a las familias y a la comunidad en general durante este tiempo. Yo creo que ya llevamos varios meses, por lo menos en este lado del mundo, aproximadamente en febrero o marzo ya comenzamos con la pandemia y sin darnos cuenta ya llegamos al mes de diciembre y seguimos en pandemia, algo que al parecer a muchos se les olvida. Yo he escuchado varias frases como cuando estábamos en pandemia, y como que me toca muchas veces decir, seguimos en pandemia, lo que pasa es que probablemente estamos con un poco más de flexibilidad para salir y esas cosas, pero la pandemia continúa. Y es súper importante revisar cuáles son los desafíos efectivamente que hoy día tienen las familias de personas con epilepsia y la comunidad en general. Y es tremendamente importante ahí mirar en qué terreno estamos pisando. Y yo podría mostrarles varias cosas, ¿no? Podría mostrarles que este de alguna forma es un gráfico respecto a la incidencia y de los contagios del COVID-19 tanto en Chile como en Honduras. Un neurólogo podría decirme que esto se parece un poco a un electroencefalograma, ¿no? Y podríamos decir claramente, sin ser muy experto, yo no soy experto en esto, pero que parecería un electroencefalograma alterado, ¿no? Claramente se ha alterado nuestra realidad en general, producto del COVID-19, tanto para las personas que tienen epilepsia, para sus familias y para todos nosotros. Yo creo que la expertise de este tema hoy día está puesta en cada uno de los que nos están escuchando también. Pero no es mi intención hablarles de estos gráficos ni de estas cifras, ¿sí? Sino que lo que primero que me interesa que dejemos por sentado es que estamos experimentando una crisis, ¿sí? Una crisis que por mucho tiempo, al inicio sobre todo de este periodo, comenzó siendo una crisis sanitaria, ¿no? Muchas veces se hablaba de una crisis sanitaria, por tanto una crisis epidemiológica. Y al poco andar nos fuimos dando cuenta de que esta crisis ya no era solamente sanitaria, sino que comenzó a arrastrar con ella muchos aspectos sociales y se transformó, por tanto, en una crisis sociosanitaria. Es interesante mirar y revisar el concepto de crisis, yo esto es un concepto que he compartido en otras presentaciones, que tiene que ver principalmente con un trastorno psicológico, y es importante ser conscientes de aquello. Pensar de que durante todos estos meses no nos ha pasado nada, de alguna manera es negar la realidad que estamos viviendo. Por tanto, es importante dejar por sentado que estamos todos viviendo y experimentando una crisis que se evidencia como con ansiedad, con confusión, con desorganización, ¿verdad? Ya las cosas no eran como las teníamos experimentadas antes, es algo inesperado, es algo que ha llegado y que ninguno de nosotros estaba preparado. O sea, a mí me hubieran preguntado más o menos en julio del 2019 si yo iba a estar encerrado 5 meses, si iba a tener que adaptar una oficina en mi casa y si iba a tener que usar mascarilla para salir, probablemente me hubiera reído mucho porque me hubiera parecido una broma. Pero no, así al poco andar hemos estado en esto. Y por tanto esta crisis, y acá quiero como destacar esta frase, se evidencia como una amenaza, como una pérdida en la cual resulta insuperable afrontarla con los mecanismos psíquicos habituales.
Por tanto, efectivamente esto nos descoloca y nos saca de lo conocido, ¿verdad? No hay parangón de alguna forma de cómo voy a resolver las cosas que esta crisis actual me presenta. Hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, con ensayo y error. Probablemente las cosas que creíamos al inicio de los confinamientos, por ejemplo, cuando comenzamos a experimentar la crisis en nuestros países, son muy distintas, con toda la información y con todo el agua que ha pasado bajo el puente, a las que hoy día sabemos respecto al virus, respecto a cómo cuidarnos, respecto a los elementos que tenemos que tener presentes para poder salvaguardar de mejor manera esta situación. Una de esas cosas, uno de los millones de ejemplos que podríamos dar, es la situación de empleo en cada uno de los países. Y no necesito contárselos porque probablemente muchos de ustedes lo están experimentando. Cuando Loreto hablaba de que vamos a tener unos testimonios, luego precisamente ambos testimonios, por ejemplo, hablaron del tema del desempleo. Son dos personas, una de Chile y una de Honduras, que se encuentran hoy día sin trabajo producto de esta crisis sociosanitaria. Y claro, hoy día en Chile por lo menos, durante el primer trimestre, ha aumentado en un 12,2% el desempleo y ha sido producto de la pandemia. Antes no subía del 6 o el 5%, ¿verdad? En Honduras prácticamente pasa algo muy similar, ¿no? Había mantenido estable durante 5 años y producto de la pandemia se evidencia un aumento significativo en la cantidad de personas desempleadas, ¿sí? Por tanto, esto es un ejemplo pequeño, porque ejemplos de este desbarajuste en nuestras condiciones normales o naturales que teníamos antes de la pandemia son millones. Ha crecido, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, ha aumentado o hemos visto con mucha más crudeza la soledad y el abandono en el que se encuentran las personas mayores, por ejemplo, y hemos evidenciado con mucha más concreción, probablemente, la desarticulación de la sociedad en general, como habían tantas personas solas, ¿sí? Y que no, probablemente muchos no lo sabíamos. Ejemplos de estos hay muchos. Y frases de estas hay muchos. Yo acá recordé solo algunas que nuestros pacientes nos han ido comentando durante estos meses de confinamiento y de pandemia, ¿no? Muchos de ellos, estoy sin trabajo, algo que se repite permanentemente, estoy sobreviviendo con lo que me queda, ¿sí? Con los pocos ahorros que tenía, con el 10% que en Chile se entregó de los ahorros previsionales, con los bonos que cada uno de los estados ha podido entregar, en fin, estoy sobreviviendo, eso es algo que también se repite mucho en el discurso. Han habido cambios de ánimo emocional, ¿no? Hoy día estoy como más sensible o me enojo con más facilidad. Muchos de nuestros pacientes también nos declaran aquello, ¿sí? Ha sido duro este periodo, por supuesto que sí. Otros dicen que voy viviendo un día a la vez. He tenido que aprender a vivir un día a la vez, porque la verdad es que no sé cómo va a ser mañana, ¿sí? Esto ha provocado secuelas, también muchos de ellos nos han comentado. No hemos tenido que reorganizar como familia, ¿sí? Porque ahora están todos los padres y toda la gente está en la casa, están estudiando desde la casa, trabajando desde la casa. Las personas que probablemente pasaban todo el día afuera, hoy día están dentro de la casa, y eso es distinto y se requiere, por supuesto, una reorganización. Ya no aguanto más esta pandemia, no aguanto más esta mascarilla, no aguanto más no poder salir a bailar, a correr, no tengo idea. También han habido muchas de esas frases. No me alcanza con lo que estoy ganando hoy día, porque me han reducido el sueldo, porque ya no recibo sueldo o salario, en fin. O, por ejemplo, una frase que se repite mucho con cuidadoras y cuidadores: ahora con quién la o lo dejo, ¿sí? No tengo con quién dejarlo. Antes mi tía de no sé dónde me lo cuidaba y ahora no puedo porque tengo dificultades por el contagio. Frases como estas hay muchas y me gustaría probar solo para tensionar el sistema. Es que es posible que algunos de ustedes, los que están conectados, pueden decirme con sus propias palabras, algo similar a esto, distinto a esto, cómo han sentido personalmente, grupalmente, familiarmente,
este periodo de pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Qué efectos ha tenido para ustedes? Me lo pueden escribir en el chat y yo puedo ir probablemente leyéndolo. No sé si puedo ir leyéndolo desde el chat, me parece que sí. Solo si se puede, si no, seguimos. Ahí si alguien me puede indicar si es posible o no es posible. Si alguien lo puede Posible, poner. Claudio. ¿Cómo? Cuando alguien interactúe, tú vas a poder leer el Ah, comentario. perfecto. Muy bien, ahí tenemos algunos. No, estos son los participantes. Bien, parece que no han interactuado todavía. Vamos a seguir. Y durante la presentación pueden ir diciendo cómo han sentido de alguna forma los efectos de esta pandemia. ¿Sí? Sin embargo, con todas estas frases que han aparecido en el momento de la pandemia, a mí yo les quiero contar les quiero de alguna forma revelar algo que he ido pensando, que me ha ido pasando durante este tiempo. Frases como estas no las he escuchado a partir de la pandemia, sino que las he venido escuchando desde mucho antes y se han intensificado durante la pandemia. Es decir, se han acrecentado, han aumentado en número probablemente las personas que van indicando este tipo de sensaciones. Perdón, pero estoy diciendo que ha sido muy difícil, ya están interactuando. Muchas gracias, Gabriela, que dice, ha sido difícil efectivamente trabajar con niños en la casa. Esto es lo más difícil porque es profesora además y necesita silencio. Imagínense lo que eso genera. Sus niños en la casa y además siendo profesora y requiere silencio, concentración para ayudar a los niños a que se concentren. Muchas gracias, Gabriela. También dice, no me aparece acá el nombre, pero dice que ha sido un tiempo de alta contención emocional a nuestros hijos. Eso nos ha generado un cansancio emocional a los padres. Efectivamente, y ahí la pregunta que vamos a desarrollar después es, ¿y quién contiene a los padres? ¿No? Muchas gracias también por ese comentario. Carmen nos dice que ha sido revelador darse cuenta de la incertidumbre que trajo asociada a la pandemia. Absolutamente. Y esto tiene que ver con esto de vivir el día. Muchas gracias por esos comentarios, porque efectivamente se acrecentó la incertidumbre, se acrecentaron las dificultades, se acrecentaron los obstáculos probablemente que tenemos para poder desarrollar de mejor manera nuestros estilos de vida. Yo les decía que frases como esta no las vengo escuchando recién con la pandemia, sino que las vengo escuchando desde antes, pero probablemente con otras palabras, quizás. Antes de la pandemia, por ahí por enero, me tocó asistir a un espacio como de trabajo de la atención primaria de salud en nuestro país, en los SFAM, que son los consultorios, los centros de salud familiar de atención primaria en Chile. Y me tocó estar ahí donde, en una ponencia donde hablaban de condiciones que estaban afectando en ese minuto, previo a la pandemia, la salud de las personas. ¿Sí? Y hablaban, por ejemplo, del debilitamiento de los lazos y el tejido social, de la desconfianza, del miedo, del aislamiento, de la desorganización social, del conflicto social, que ya estábamos experimentando en Chile y que en Latinoamérica y en el mundo en general se ha venido experimentando por largo tiempo, y de la desarticulación entre sectores, por ejemplo. Por tanto, a mí, cuando escucho precisamente estos miedos, esta dificultad de esta profesora que tiene que trabajar con sus niños y necesidad de concentración, de cómo para esta otra persona que nos compartía que la angustia frente al no saber
cómo va a ser el futuro, se vuelve mayor, a mí me hace pensar en un concepto que se llama determinantes sociales en salud, ¿sí? Que es un concepto precisamente que nos habla de los aspectos psicosociales que inciden en la enfermedad que nosotros tenemos, porque alguien me podría decir, perfecto, yo tengo epilepsia, voy al médico, recibo los medicamentos de mi epilepsia, y con eso estoy bien. Pero ¿qué pasa cuando tengo epilepsia, voy al médico, recibo mis medicamentos, pero además estoy viviendo una crisis, estoy teniendo que hacer clases con los niños, estoy con miedo a lo que viene, no sé si voy a tener trabajo el próximo mes, me echaron de mi trabajo, estoy teniendo que contener a mis hijos y no tengo quien me contenga a mí? Eh, Todas esas cosas que están alrededor de las personas, probablemente si lo queremos graficar de alguna forma un poco más lúdica, alrededor de la enfermedad propiamente tal, se llaman determinantes sociales. Y yo he escogido algunos solamente. Por ejemplo, los temas de salud mental, específicamente los relacionados con el estigma de la epilepsia, ¿sí? Son tremendamente potentes. A que alguien le diga que no puede trabajar porque tiene epilepsia, eso genera internamente, y ahí las psicólogas me ayudarán después en el panel, un efecto psicoemocional tremendo. ¿Sí? Los aspectos socioafectivos y sociofamiliares, y ahí lo comentaba nuestro amigo o amigo que hablaba sobre el contener a sus hijos, por ejemplo, y no tener y sentirse desgastados, ¿sí? Porque es un componente importante como determinante social de la salud. Los aspectos socioafectivos y sociofamiliares. ¿Cómo hablamos de estas cosas? La semana pasada, en la ponencia, una de las psicólogas hablaba precisamente de conversar de estos temas con los niños, conversar también con los adolescentes, con los jóvenes, y conversar entre la pareja, los amigos, con el entorno más cercano, ¿verdad? Las redes sociales y de participación, cómo se articulan de alguna forma cuando estamos evidenciando una crisis que nos hace quedarnos en la casa. ¿Cómo se articulan esas redes? ¿Cómo mantengo esos vínculos? ¿Sí? El empleo y las condiciones socioeconómicas, por supuesto, que eso es lo más evidente y con eso partimos, y por supuesto también los componentes sociodemográficos. No da lo mismo tener el acceso al hospital o al consultorio a 5 minutos de mi casa, a que tenga que cruzar el lanchón, que es una pequeña embarcación, para los que nos siguen desde Honduras, por ejemplo, en una pequeña embarcación por el mar, recorriendo 1 hora y media para poder llegar al lugar en donde me atienden. Eso también es una determinante social en la salud y por supuesto también para la epilepsia. Entonces, pensando en estas determinantes sociales que de alguna forma nos van desarticulando probablemente el tratamiento más biomédico de la epilepsia propiamente tal, yo pienso y me pregunto, a propósito del distanciamiento y de este virus que nos dice, tienen que estar, por mucho tiempo se habló al principio del distanciamiento social, a mí me hacía ruido, siempre me hacía ruido el concepto del distanciamiento social, porque yo no necesito estar pegado a alguien para sentirlo cerca y para sentirme acompañado, ¿sí? Necesito tener al menos 1,5 metros de distancia para cuidarme del contagio. Pero, por tanto, eso hace que el distanciamiento sea físico para cuidarnos y no social, ¿sí? Porque de alguna forma, cuando hablamos del distanciamiento social, es un contrasentido, porque es como una pugna entre los dos conceptos. Porque el distanciamiento, porque lo social no puede ser distanciado, porque lo social en esencia es comunitario, ¿verdad? Es colectivo, es vincular y genera sentido de pertenencia. Eso es lo social. Por tanto, yo les invitaría a hacer ese cambio en el lenguaje. Para cuidarse del COVID es necesario tener distanciamiento físico, nunca social. Porque necesitamos, hoy más que nunca, y lo evidencian los relatos y correlatos de muchos pacientes nuestros y de otros espacios, en donde han evidenciado que esta pandemia la han podido ir superando o transitando de mejor manera gracias al apoyo de su familia, gracias al apoyo de su comunidad, gracias al apoyo de sus vínculos, de sus personas cercanas, ¿verdad? Porque hoy, es paradójico decirlo, pero probablemente a muchos de nosotros nos ha pasado
Yo dirijo, por ejemplo, un equipo que es a nivel nacional, a nivel de todo Chile, y estamos separados por una geografía chilena que es bastante larga y extensa, pero en los 2 años y algo que estoy en la liga, en este periodo nunca me había sentido tan cercano a mi equipo como ahora, porque hemos reforzado el vínculo, a pesar de la distancia. Este año no las he visto a ninguna porque no he podido viajar, ni ellas tampoco han podido viajar acá a Santiago. Sin embargo, el vínculo está mucho más potente. Y eso es lo social. Por eso es tan difícil decir que el distanciamiento sea social, porque no nos podemos distanciar. Y ahí aparece, a juicio personal, uno de los desafíos más importantes para las personas con epilepsia, para sus familias y para toda la comunidad en general, ¿sí? Es el desafío de generar mayor cohesión social. ¿Y qué es la cohesión social? Definido por la CEPAL, no es más que el anhelo de comunidad, ¿sí? En palabras súper sencillas, no es más que el anhelo de comunidad que se hace presente cuando estamos en un escenario de globalización gigante, cuando estamos en un escenario de crisis y cuando estamos en un escenario de transformaciones profundas, ¿sí? Todo eso podría hacer pensar en fragmentación social, por tanto el anhelo, o sea, aparece lo natural del ser humano, porque en esencia somos sociales, el anhelo, cuando aparecen estas crisis y estas situaciones, el anhelo es a juntarnos, es a estar juntos, a hacer comunidad. Y por eso elegí este bonito porque me gusta porque no es necesario estar pegados, ni abrazados, ni tomados de las manos, ¿sí? Podemos tender redes y tejer redes de alguna forma simbólicas que nos permitan estar conectados. Hoy día nos hace presente una pandemia en medio de un desarrollo tecnológico inigualable de pandemias de atrás en la historia, digamos. Hoy día tenemos la posibilidad de vernos, de estar, por ejemplo, con María José acá en el mismo espacio, ella estando en Honduras y nosotros en Chile, por ejemplo. Y eso debemos ser capaces de transformar en una riqueza, ¿sí? En un factor protector para nosotros mismos y para nuestro entorno, ¿sí? Y por eso es tan importante hablar de cohesión social. Y precisamente, comentando esto con algunos amigos que también trabajan en salud, me aparece la imagen de lo que hoy día en muchos centros de salud familiar y muchos espacios de atención primaria en Chile está experimentando con aquello, que tiene que ver con una metodología que está hoy día presente en el eje promocional preventivo de salud, que tiene que ver con la dimensión social de la medicina, de lo médico, ¿sí? Los aspectos sociales de la salud, ¿sí? La salud social, decía Humberto Maturana, que es un biólogo muy famoso, decía que su madre le inculcó la necesidad de que la salud tuviera el apellido social, siempre. Y en ese contexto, esta herramienta y esta metodología del eje preventivo que se está desarrollando y experimentando en el eje preventivo de salud, nos habla de la dimensión colectiva de la salud, ¿verdad? Donde todos y todas somos partes. Nos habla de la territorialización del cuidado, que de eso me voy a detener un poquito después. Nos habla de salud comunitaria basada en activos. ¿Qué significa esto? Que son las personas, con los saberes de las personas, los primeros que tienen que ser capaces de levantar los espacios de salud. Nos habla de la acción de investigación participativa, en donde todos y la experiencia y probablemente la episteme de una investigación va a estar basada en las experiencias y en las acciones de la comunidad, y nos habla de la animación sociocultural, que pone de manifiesto el arte y la cultura en un espacio de salud, y vemos que no es casualidad, digamos, que los primeros virales en pleno confinamiento hayan sido los músicos y los artistas dando conciertos en sus balcones, ¿no? Porque esto también efectivamente es un alimento del alma. Y yo les dije que me iba a concentrar un poquito, unos 2 minutos, en la territorialización del cuidado, porque precisamente cuando hablamos de la territorialización del cuidado, y cuando hablamos de hacer cohesión social y de hacer comunidad, hablamos de hacer comunidad en los espacios locales, ¿no? Cuando hablamos de territorialización del cuidado,
hablamos de visualizar nuestro territorio donde habitamos, no solamente donde vivimos o trabajamos, sino que donde habitamos. La palabra hábitat tiene ahí una potencia tremenda. Es generar en esos espacios un espacio vivido, marcado, reconocido en su variedad de rica simbología. No solamente se trata de hacer un catastro, que nosotros lo hemos hecho, de cuáles son las organizaciones sociales y los organismos que están dedicados al cuidado de las personas en mi territorio, que eso también es importante, sino que también implica generar vida comunitaria. Aquí una pregunta a la rápida, una pregunta retórica, se la pueden contestar a ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen vínculos con sus vecinos? Que probablemente si yo hubiera preguntado esto hace 50 años atrás, la respuesta hubiera sido muy distinta, porque me acuerdo mucho de mis abuelos, a propósito de los ancestros, ¿no? Y de recabar la información de la experiencia de las personas. Cuando yo iba a la casa de mis abuelos, todos mis vecinos nos conocían, a los nietos. Nos conocían por nombre, y la familia Cartagena, y el año nuevo llegaba, me acuerdo que era un desfile de vecinos por la casa, porque todos iban a saludar y a dar el abrazo. Hoy día hemos perdido eso y es tremendamente importante recuperarlo, y ahí hay un desafío tremendo. ¿Por qué? Porque en la medida que un vecino, una vecina, primero, sabe que tengo epilepsia, segundo, sabe cuáles son las acciones y cuidados que tengo que tener ante una crisis, tercero, sabe cuáles son los lugares en donde tengo que acudir o a quién tengo que llamar en caso de que me encuentre en una crisis o alguna situación vinculada a mi epilepsia. Eso me va a generar una protección, un factor protector tan importante que no voy a sentirme mejor cuidado que en el espacio donde habito. Y eso es lo que nos trae, y esa es la invitación que nos trae esta territorialización del cuidado. Nos trae a hacer de nuestros territorios, de los espacios en donde estamos, un lugar de cuidado a propósito del vínculo, de la conexión y de la acción comunitaria que somos capaces de emprender en esos lugares. Y ahí termino con el desafío de todo esto, ¿no? La conferencia terminaba hablando de los desafíos. Pienso que uno de los principales desafíos para seguir experimentando y para seguir transitando esta experiencia de pandemia del COVID-19 y otras pandemias. Por eso yo decía que probablemente esta pandemia, la pandemia de la desigualdad, la pandemia del individualismo, la pandemia de el ser por lo que tenemos y no por lo que somos, era una pandemia probablemente anterior al COVID-19, que se acrecentó con el COVID-19. Por tanto, el gran desafío hoy día es hacer comunidad y sobre todo ser comunidad para otros. Porque yo no necesariamente tengo que esperar a ir y que el otro me acoja, también tengo que ser motor de acogida para otros. Por tanto, dice Jacob Moreno que el proceso de liberación emocional nace de un hecho creativo y espontáneo. Y nada más creativo y espontáneo que salir a la calle y saludar, conversar con el vecino, preguntar. Muchas veces en los edificios estamos encerrados y no podemos salir, pero le preguntamos al conserje, ¿sabe si hay alguien solo en este edificio con quien yo pueda darle mi correo electrónico para conversar, por ejemplo, o compartir el WhatsApp? Los grupos de WhatsApp se han masificado muchísimo en este periodo. La experiencia de una de las chicas que trabaja conmigo es de otro país, que está viviendo sola en Chile, que se separó en el inicio de la pandemia y que quedó sola con su hijo viviendo en ese departamento y que ha visto en su comunidad de edificio un lugar de acogida y un lugar de protección, a propósito de los vínculos que comenzaron a hacer por los grupos de WhatsApp. Y hoy día estos vínculos se han acrecentado. Y para eso se requiere una revolución máxima, porque este concepto sí que es revolucionario hoy en día, para mí por lo menos, que es la confianza. Nos han enseñado en estos últimos 30 años, 40 años probablemente, a desconfiar del otro. Y para hacer comunidad es necesario confiar, y la confianza es una apuesta. Yo cuando estaba preparando esto el otro día, me acordé, yo tuve que escribir alguna vez sobre la confianza, hace muchos años atrás, y volví a revisar eso escrito, y efectivamente la confianza es una apuesta. Tú no sabes qué vas a recibir de vuelta.
pero tú apuestas a esa confianza y probablemente si nos ponemos a pensar en nuestros vínculos más cercanos, más allá de la familia que hoy tenemos, vamos a encontrar un proceso en donde la confianza fue creciendo. ¿Sí? Pero el primer paso siempre es una apuesta. Y para eso necesitamos confiar, que no es lo mismo que ser confiados. Ojo, ¿sí? Son dos cosas muy distintas. Tenemos que depositar confianza, por supuesto con los cuidados necesarios, pero volver a confiar en el vecino, en la vecina, en el señor del almacén, en el señor del mercado más pequeño, ¿verdad? En las personas que trabajan en el supermercado, preguntarles el nombre, volver a conectarnos, reconectarnos, hacer comunidad. ¿Sí? Y con esto termino, creo que estoy en el tiempo, un extracto de un poema de Eduardo Galeano, poeta latinoamericano, ¿verdad? Que a mí me encantaría que en alguna medida, porque reconocer que tenemos miedo, reconocer que no estamos bien, reconocer que la verdad es que no confiaba antes y hoy día tengo ganas de confiar, significa reconocer que somos imperfectos. Y dice el poema de Galeano que seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo tan bon y jodido, dice Galeano, que es complicado, más ahora con el COVID-19, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Mi humilde invitación, yo no me considero experto de nada. Yo lo que me considero es ser capaz de escuchar, y lo que he escuchado hoy día, en este último periodo de la pandemia, es que los vínculos entre las personas han salvado la vida, literalmente, de muchas familias y personas que han estado confinadas por mucho tiempo. Eso es lo que los ha sacado, probablemente, y los ha impulsado a generar mayor vinculación, mayor compromiso y mayor, incluso, compromiso y respeto por sus propios tratamientos médicos, eh, porque somos capaces de compartirlo y vemos que en el otro hay una posibilidad mayor de cuidado, en el otro hay una posibilidad de despejar lo que a mí me pasa, en el otro hay una posibilidad de apoyarme en caso de que necesite y tenga una necesidad concreta. ¿Sí? Esto es lo que tenía que contarles. Muchas gracias. Y vamos a dar paso entonces a la ronda de preguntas y comentarios. Gracias, Claudio, por tu presentación. Para continuar, antes de ir a la mesa redonda, los voy a invitar a conocer el testimonio de un paciente chileno y un paciente de Honduras. Vamos a comenzar conociendo a Marlon Ávila. Él nos va a contar con respecto a su experiencia y cómo ha sido el impacto a nivel psicosocial luego de esta pandemia en relación a su epilepsia. Hola, mi nombre es Orlando Aica, tengo 60 años, soy epiléptico controlado, pertenezco a la liga, creo que 10 años, sufro de epilepsia desde los 13 años y con respecto a la liga me ha ayudado enormemente, tanto en lo económico como en la salud. En julio de este año me contagié de coronavirus. Me dio una crisis muy distinta a la que me dan en mi vida, considerando también que hace muchos años que no me daban crisis. Bueno, inicié el tratamiento correspondiente, fue 3 o 4 semanas, muy dura porque fue fuerte la crisis que me dio. Con los cuidados de mi familia pude salir adelante, pero debo reconocer que siento que hay secuelas.
con respecto especialmente a mi estado emocional. Ahora estoy mal genio, problemas de memoria, de concentración, me cuesta pensar claro. Estoy sin trabajo desde febrero de este año. Con respecto a lo laboral, después de coronavirus no tengo mucho que decir. Sí tengo mucha intención de volver a trabajar. Y económico estoy sobreviviendo con lo que fue el finiquito y el 10%. No es muy distinto a muchos chilenos hoy en día. Eso es lo que podría contar. Hola, mi nombre. Bueno, este era el testimonio de nuestro paciente de Chile, de don Orlando Aica. Ahora sí vamos a escuchar a la persona que nos mandó su testimonio desde Honduras, a don Marlon Ávila. Mi nombre es Marlon Ávila, soy de Honduras, vivo en el departamento de La Paz, en el municipio de Marcala. Les comento que en lo que se refiere a la vida familiar de nosotros, pues tratamos de llevar cada día a la vez. Con los medicamentos, como paciente de epilepsia no he tenido ningún problema, pues farmacias entregan a domicilio. Con respecto al acceso a espacios públicos, decidimos no exponernos, pues cuidamos de mi suegra, que es de la tercera edad y padece de demencia. En cuanto a los pagos que hay que realizar, los hacemos en línea. Los alimentos no han sido ningún problema, pues los vendedores del mercado, en lo que estaba más que todo en el problema de la cuarentena, ellos entregaban a domicilio. Con el aislamiento en lo personal no he tenido ningún inconveniente, ya que con mi familia me mantengo en contacto por videollamadas y en lo espiritual nos mantenemos vía Zoom. Los problemas financieros, como todo el mundo, todos los tenemos sin trabajar. Y como conclusión les puedo decir que la preocupación es encontrar trabajo y, como todos, con la expectativa de cuándo irá a terminar esto. Bueno, esos fueron nuestros testimonios del día de hoy. Don Orlando de Chile y don Marlon de Honduras. A continuación vamos a dar paso a la mesa redonda que va a estar moderada por el doctor Jorge Fester. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un agrado participar nuevamente en este webinar en que estamos analizando el impacto que ha tenido esta pandemia de COVID-19 sobre aspectos de la salud mental y específicamente en relación a epilepsia. Hemos escuchado una charla súper interesante y motivadora de Claudio Pulgar, en que nos desarrolló el concepto de crisis como un estado de ansiedad, ¿ya?, confusión, desorganización, y uno debiera agregar también en esto de la crisis un estado de incertidumbre, porque estamos frente a una crisis no solamente sanitaria, una crisis sanitaria y social, y que no hemos salido, que estamos en una tremenda incertidumbre, y eso ha generado, sobre todo, porque también Claudio nos ha hablado de las confianzas, de recuperar la confianza, pero ha generado situaciones de desconfianza a nivel mundial en las decisiones que toman las autoridades. Porque cuando estamos frente a una crisis, todos los mecanismos psicológicos para salir adelante los perdemos, ¿ya?
¿ya? Dejamos de usar la razón, nos guiamos fuertemente, estamos contaminados, una carga emocional súper importante, y nos han dado algunas, nos habló Claudio que había una serie de determinantes de tipo social que debiéramos poder utilizar para salir de esta crisis. Nos habló del concepto de volver a las redes sociales que nuestras sociedades han ido perdiendo, ¿ya? De toda esta estrategia necesaria para reforzar vínculos, reforzar todo lo que es cohesión social, y este anhelo de formar comunidad, que es súper difícil porque estamos en culturas actuales súper individualistas, en que la cohesión social no es un elemento súper importante, ¿ya? En que no nos hemos acostumbrado que conductas de altruismo, de ponerse al servicio de los demás, no tienen mucho reconocimiento tampoco social, ¿ya? Pero que nosotros tenemos que recuperar confianza de otros. Por otra parte, escuchamos dos testimonios, después nos vamos a referir un poco más, que son testimonios también dispares. El testimonio de un profesional de Honduras, ¿ya? Que habla de que en base a sus recursos, de su familia y personal, ha logrado no salir perjudicado en forma importante en su salud mental con esta pandemia. Y un testimonio de una persona de Chile que sí ha tenido más problemas y, por ejemplo, obviamente está funcionando después de su enfermedad con alto nivel de ansiedad, con problemas de atención, problemas de memoria, etcétera, que son las consecuencias emocionales, entre comillas, por esta enfermedad que le ha tocado vivir. De modo que Claudio nos ha abierto un panorama bastante amplio y nos ha intentado dar algunas como recetas de cómo podríamos salir adelante como sociedad en esto. Y en ese sentido yo quería ofrecerle primero la palabra a María José Irias, psicóloga hondureña, especialista en neuropsicología, que trabaja con familias de personas que van a estar sometidas a cirugía de epilepsia, que nos cuente algunas reflexiones con respecto a la exposición de Claudio, más bien comentarios, no sé si quiere agregar algo, reforzar algo con respecto a esta exposición inicial. Bueno, muchísimas gracias primero que todo a la Liga Chilena contra la Epilepsia y a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la cual también formo parte, por esta invitación a este webinar con un tema tan interesante. Pues obviamente, aparte de concordar con todo lo que ha dicho Claudio, sí también indicar que el mismo curso de la pandemia nos ha llevado a una transformación diferente. Yo siento que no es lo mismo lo que vivimos en marzo, abril, por ejemplo, donde era el boom de que llegó la pandemia a nuestro país. Por ejemplo, nosotros aquí en Honduras ya declarado como tal que la pandemia estaba dentro de nosotros y que empezábamos el sistema de confinamiento fue el 16 de marzo. Entonces siento que ya ahorita que estamos en diciembre, luego de pasar también nuestro país 2 huracanes en menos de 15 días, también nos ha llevado a una transformación radical de cómo estamos afrontando la pandemia como tal. Y sobre todo, también el hecho de cómo estamos afrontando esta enfermedad en particular para aquellas personas que sufren la epilepsia en este contexto de pandemia y de inseguridad a nivel meteorológico también para nosotros, ¿verdad? En este caso. Comentarles que más bien este último tiempo han salido muchos recursos de cohesión social, como los que estaba hablando Claudio. Yo creo que el golpe de la pandemia nos hizo distanciarnos, aunque el concepto, como muy bien explicaba Claudio, de social no puede en sí desintegrarse,
pero sí había un aislamiento, sí había el hecho de no querer tener contacto con nadie, no querer convivir con nadie. Por ejemplo, hasta denuncias públicas de profesionales de la salud que eran rechazados en sus colonias, que eran marginados por el hecho de que estaban en contacto con posibles pacientes con COVID-19 y que iban a traer a sus comunidades, iban a traer a sus residenciales la enfermedad. Entonces sí que al inicio se vivió esos momentos tan dispares, tan de aislarse, tan individualistas. Y ya, como digo, la bomba de los 2 huracanes que nos llevó a nosotros, nos llevó a una revolución que ahora nosotros la llamamos, o el público la llama, solo el pueblo salva al pueblo. Y cada vez empezamos a construir nuevos recursos de domicilio, nuevas microempresas, nuevos emprendedurismos, que han hecho entonces que otra vez volvamos a creer que en realidad solo nosotros, unidos, juntos, con cohesión, bajo una comunidad bien enriquecida en valores, en emociones, puede entonces salir de una crisis y tener recursos de afrontamientos mucho más adaptativos para esta pandemia. Así que sí, ver el curso también de forma retrospectiva y prospectiva de esta pandemia creo que también nos va a ayudar mucho, doctora, en ese sentido. Muchas gracias, María José. Ahora, para Andrea. Andrea es psicóloga, fundamentalmente psicóloga comunitaria. Su especialidad es generar redes, que es justamente lo que decía Claudio, que se ha ido perdiendo, ¿no es cierto? Que a nivel de los equipos de salud, generar redes es clave para llegar sobre todo a comunidades más pequeñas que tienen menos recursos de salud. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Andrea, en tu rol como psicóloga que trabaja en un equipo de trabajo social, que está trabajando con la comunidad y con las redes? ¿Cuál ha sido tu experiencia durante esta pandemia? Y también si quieres agregar algo con respecto a la exposición de Claudio. Adelante. Bueno, también agradecer la invitación a esta exposición. Creo que es muy importante que conversemos estos temas. La pandemia no es solo COVID como enfermedad, sino que yo creo también que es una crisis sociosanitaria. De alguna manera, en mi experiencia, creo que la gente vivenció de manera muy directa el tema de la separación física y la malentendió como efectivamente como un distanciamiento afectivo. De alguna manera, yo creo que la gente se distanció o en ese temor, creo que de alguna manera se acrecentaron algunos temas de salud mental. Respecto de mi experiencia, creo que la gente sí necesitaba mucho apoyo, sí se sentía muy desorientada. Creo que vivimos en una sociedad en la que la vida nos demanda un montón de tareas, en el que es difícil imaginarse así de vulnerable como nos enfrentamos a la pandemia o como nos enfrentamos a esta crisis sociosanitaria. De alguna forma creo que lo importante fue escuchar primero. Es muy importante, la gente quiere mucho hablar, cualquier persona quiere hablar. Creo que las poblaciones más afectadas de alguna forma fueron los adultos mayores, porque de una u otra forma nosotros, por el trabajo, de alguna forma el desafío para nosotros siempre ha sido como adaptarnos. Pero mis padres, por ejemplo, no sé, una cantidad tremenda de adultos mayores que se quedaron sin este vínculo, porque claro, para ellos las redes sociales no son tan cercanas como para nosotros. Es más, estos encuentros virtuales que uno buscó de alguna manera a partir de sus propias inquietudes, los adultos mayores no lo tuvieron. Entonces, de alguna forma, creo que ellos también se vieron bien afectados. Las personas con alguna discapacidad, la misma gente con epilepsia también, yo creo que al principio se sintió como expuesta. Creo que nuestra primera pega fue escuchar y a partir de eso empezar a conectar las redes. Ahora, lo importante creo yo, que en las crisis también emergen otro tipo de dispositivos que habíamos olvidado. Un poco lo que decía Claudio, creo que el tejido social, la vida comunitaria, en el barrio, el entorno barrial, sea donde sea que vivamos cada uno de nosotros, creo que de alguna manera nos brindaron de alguna forma el apoyo.
uno ve como en los WhatsApp, a lo mejor de las comunidades donde uno vive, también ahí se preguntan desde lo básico hasta temas como bastante más complejos, como dónde tomarse una PCR, por ejemplo, de manera simple, no tener que a lo mejor ir a un servicio de urgencia, pero en el barrio ya bajaron también ese tipo de dispositivos. Creo que de alguna manera esa fue como la experiencia o lo que me tocó enfrentar a mí, desde mi lugar de trabajo. ¿Algún comentario, tanto Claudia, María José como Andrea, con respecto a los testimonios que escuchamos de personas que tienen epilepsia y que cómo han vivido esta situación de pandemia? Bueno, María José. yo considero que vimos los dos lados de la moneda, ¿verdad? Las dos caras de la moneda. Y la verdad es que eso sucede. Es decir, a mí me parece muy bien que se haya visto esa discrepancia, como lo decía usted, porque evidentemente hay personas pues que por esa estructura familiar o por esa estructura social quizás un poco más establecida, un poco más fuerte, quizás por una estructura socioeconómica también un poco más consolidada, hace que los recursos de afrontamiento de la crisis se generen un poco más rápido, se pongan activos y que entonces el impacto no se sienta tan fuerte, ¿verdad? Y que más bien empecemos a ver lo positivo. Quizás por ahí yo leía un comentario que escribían en el chat de que por otro lado, al menos hemos estado juntos, hemos estado compartiendo, ¿sí? Entonces eso es lo que hacen los recursos de afrontamiento positivos, el hecho de ver entonces ese otro lado. Sin embargo, tenemos muchas historias, tanto en Honduras como evidentemente allá en Chile, como la del primer testimonio, ¿verdad? En donde esta situación de pandemia les ha venido a trastocar totalmente. Evidentemente él porque sufrió un contagio y a raíz del contagio pues desencadenó una crisis epiléptica muchos años después de no tenerla. Pero sí he sabido de casos, por ejemplo, aquí en Honduras, que se han quedado sin poder conseguir sus medicamentos, sus fármacos, y eso ha derivado en recaídas de sus crisis epilépticas. También el hecho de que en nuestros hospitales se ha centrado tanto la atención en el COVID-19 que la consulta externa o los servicios no tan prioritarios no están dando consulta tan rápido. Si ya de por sí era difícil conseguir cita, ahora muchísimo más. Entonces ese seguimiento no se está dando con tanta frecuencia, que también está provocando que entonces las personas tengan un desequilibrio en todo su tratamiento, ¿verdad? de epilepsia, y pueda provocar pues esa inestabilidad como la que nos comentaba ese primer testimonio. Ya, exactamente. Ahora, Claudia, ¿tú quieres comentar algo con respecto a esto? Quería solo volver a comentar que me parece que el patrón común de factor protector en ambos testimonios tenía que ver como con los vínculos. Ambos repitieron la palabra gracias a mi familia o gracias a mis cercanos o con mis cercanos. Creo que es interesante mirar eso. Y por otro lado también, como instituciones como la Universidad Autónoma de Honduras o la Liga Chilena contra la Epilepsia forman parte y se hacen parte precisamente también de estos espacios de contención para las personas con epilepsia y sus familias. Solo recordar que nosotros de alguna forma como Liga y como Departamento Social iniciamos al inicio de la pandemia una campaña de difusión de información y que el eslogan tenía que ver con informarte también es cuidarte. Muchos, y en ese plan de difusión destacábamos espacios que tenían que ver con subsidios, beneficios o lugares donde acudir para distintas temáticas que se entregan de manera gratuita por parte del Estado u otras instituciones y que muchas personas desconocían y que a propósito de ese conocimiento, y por eso el eslogan decía que informarte también es cuidarte, a propósito de saber que existían esos lugares, muchos de ellos pudieron efectivamente generar un trámite que les permitió acceder a un subsidio, acceder a un beneficio o acceder a algún lugar de atención, les permitió efectivamente fortalecer y favorecer sus espacios de cuidado. Y creo que ahí las instituciones como las nuestras, tanto la Universidad de Honduras como la Liga,
cumplimos un rol súper importante de poder acompañar, partiendo por escuchar, como decía la Andrea, escuchar cuál es la necesidad de nuestros pacientes y de alguna forma dar respuesta o intentar dar respuesta y acompañar, siendo parte de esta red de vínculos que las personas pueden tener en este proceso de revinculación y de recuperar confianza. Como usted bien decía, efectivamente probablemente la confianza está desarticulada probablemente en las esferas más grandes, ¿no? Institucionales, nuestras autoridades, y por eso es importante y primordial partir desde el territorio, partir desde lo pequeño, desde nuestros primeros vínculos, el vecino, no sé qué, y ahí poder efectivamente rehacer y reconvertir este concepto de confianza que tanto necesitamos. Tal como nos explicaba María José Irías con respecto a lo que ocurrió en Honduras, o sea, no sé, que el pueblo se ha ido empoderando y resolviendo sus propios problemas. Ahora, antes de darle la palabra a Andrea por el comentario de esto, quiero recordar que ustedes pueden hacer preguntas y pueden hacer comentarios en el chat, que un rato más Claudio se va a encargar de responder. Andrea, ¿algún comentario con respecto a lo que estábamos hablando de la testimonio de estas personas con epilepsia que son tan dispares como decían? Sí. Sí, la verdad es que solo agregar que creo que si bien las crisis o la crisis que vivimos develó un montón de situaciones que no necesariamente estaban ligadas en primera instancia con el tema del contagio COVID, problemas, no sé, problemas culturales, problemas sociales, la desigualdad que de alguna manera se había evidenciado, creo que lo bueno de todo esto es que creo fielmente que el ser humano tiene la capacidad de sobreponerse. Y también creo, y aunque suene un poco cliché y repetitivo, creo que si no aprendemos de este tipo de crisis, ¿cuándo? Creo que es el mejor escenario. Creo que la gente se reinventa, creo que la gente es creativa. En la necesidad, muchas veces la gente es creativa, y por más difícil que sea a lo mejor enfrentar alguna enfermedad asociada o a lo mejor alguna enfermedad crónica que no tuvo tratamiento en este año, por lo menos en Chile se detuvieron todos los controles en salud pública, o la mayoría de los controles de salud pública, alguna patología de base. Sin embargo, la gente de alguna u otra manera buscó la manera, se reinventa, y eso yo creo que siempre es bueno. Yo creo que eso siempre nos entrega otra mirada, y si no somos capaces de ver eso, creo que es más difícil. Creo que una fortaleza importante es tener esa capacidad de ver también el crecimiento, el aprendizaje y cómo de alguna manera nos sobreponemos. Gracias, Andrea. Ojalá que así sea, ¿no es cierto? Ahora, un tema complicado cuando se habló de generar redes, un tema complicado son las redes sociales. La Organización Mundial de la Salud ha hablado de una infodemia, una epidemia de noticias falsas, ¿ya? Hemos comentado en otros webinars que aquí en Chile hemos tenido cualquier cantidad de opinólogos, gente que no es experta pero que se las sabe todas y sabe absolutamente cómo deberían actuar nuestras autoridades cuando estamos en una situación de incertidumbre, mucho ensayo y error, y es súper difícil, ¿ya? Y a nivel mundial ha sido igual, súper difícil tomar decisiones adecuadas en algunos momentos. Ahora, no sé cuál ha sido la situación, María José, en Honduras con respecto a esta desconfianza en las autoridades, ¿no es cierto? Y estas noticias falsas, fake news, que son pan de todos los días o han sido en estas pandemias. Sí, claro, así es. Pues creo que nada tan alejado como lo que se podría estar viviendo en Chile. Nosotros en Honduras pues ya veníamos de una crisis política, vamos a decirlo, de un disgusto hacia cómo se estaba manejando o conduciendo el país cuando cae la pandemia, perdón, y empezamos a observar cómo ciertas decisiones tomadas por personas que están en verdad en ese ámbito político, pero que no son expertas en el tema, que no se dejaron orientar por el tema, creó un boom. Aquí también en Honduras creó una bola de enojo, de impotencia, de inseguridad, y yo creo que eso más que todo también fue generando en cada persona
esa sensación al inicio de la pandemia de sálvese quien pueda, aquí me tengo que salvar yo porque ya veo que gubernamentalmente o como país no se va a poder, ¿verdad? Como digo, hasta que ya nos vino esos otros dos retos del huracán, es que empezamos a tener esa cohesión social, porque tampoco se dio una buena gestión de los recursos, una buena toma de decisiones respecto a cómo salir con esa situación, ¿verdad? Entonces, evidentemente eso hizo que la cohesión social se empezara desde abajo, como estábamos comentando, de empezar a tener esos chats en los que ya empezábamos a decir qué tipo de información sí se iba a permitir, qué tipo de información no se iba a permitir, ¿verdad? Es decir, fue una transformación, se ha vivido una transformación social, desde pasar de un bombardeo de información sin saber de hasta tómese la plantita que encuentra fuera de su casa, que eso le va a prevenir el COVID, ¿verdad? Y la gente lo creía, mucha gente lo creía y mucha gente lo hacía, o todavía quizás por ahí lo hacen, a vivir esa transformación, como digo, de qué lugares son confiables para recibir información, juzgo antes de reenviar esa información a otro grupo, por ejemplo. Es decir, ha habido toda esa transformación también, pero evidentemente la infopandemia sigue al pie de la bandera. Claro, ahora, Claudio, ese mismo el comentario que uno, la pregunta, reflexión que uno debería hacer, cómo manejar las redes sociales en favor, ¿no es cierto?, de actitudes positivas de las personas, de empoderar a las personas, porque eso parece clave, ¿no es cierto?, porque las redes sociales son de una agresividad espectacular, descalificación, entonces yo siento que eso no llega a nada. A ver, Claudio, ¿qué opinas tú? Estoy súper de acuerdo con usted, doctor. Y creo que ahí funciona muy bien el poder de decisión, ¿no? María José lo decía muy bien, desde los espacios pequeños fueron ellos como filtrando de alguna manera qué noticia iba a entrar, a qué le iban a hacer caso y qué no, cuáles eran las fuentes de esas noticias, en fin. Porque en general cuando la comunidad está articulada, se autorregula. Es de libro, de alguna forma, es parte de la teoría comunitaria, ¿no? Cuando estamos articulados en una comunidad, nos autorregulamos. Si alguien dice algo que efectivamente es falso, la misma comunidad le va a decir, ¿sabes qué? Eso no tiene un fundamento mayor, ¿sabes qué? Yo dejaría esa noticia porque efectivamente lo que estamos haciendo es asustar a la población, por ejemplo. Y por otro lado, sumándome a lo que decía Andrea respecto a las personas mayores, pienso que también es muy, muy importante acompañar en este proceso a las personas mayores. Yo creo que a mí me gusta pensar que la comunidad siempre tiene recursos y las personas siempre tienen recursos. Estas cosas como lo vemos solo desde la psicología o solo desde un plano y que hay un ciclo vital y que después de esa etapa ya no puede hacer más, le restamos valor a las personas. Y hay bastante evidencia de que muchas personas mayores han sumado a los temas de redes sociales gracias al apoyo de un tercero, de alguien que lo ayudó, de alguien que le está enseñando, que tiene la paciencia para mostrarle cómo funciona. Yo creo que la posibilidad de ir apadrinando de alguna forma, si lo podemos conceptualizar de alguna manera, a una persona mayor que conozcamos, que iba a ser cerca nuestro. Acá en la comunidad donde yo vivo, me ha tocado hacer eso también. Digamos, personas que no tienen acceso a internet y para una reunión con la administración, acompañarlos en eso, ir a aprenderles el computador, ponerles la cámara, enseñarles cómo lo hacen, y a la segunda vez lo hace mejor, y a la tercera vez ya no necesita que yo vaya. Entonces, ha sido interesante también cómo podemos ir, y a eso me refiero con transformarnos nosotros también en motor de cohesión social. No solamente esperar que la cohesión venga desde fuera, sino que nosotros también ser motor y poder abrirnos a esos espacios. Me parece que es una buena alternativa tanto para filtrar las noticias, las famosas fake news en las redes sociales, como para también sumar a otra población como las personas mayores o las personas con discapacidad, que podrían efectivamente aprender más lento, de otra manera, con otros recursos, pero aprender de todas formas a sumarse a esta tecnología, por ejemplo. Andrea, tú como experta
en tratar de formar redes organizacionales, ¿no es cierto? ¿Cómo manejarse con las redes sociales? O sea, ¿cuál crees tú que ha sido la estrategia más adecuada para combatir estas noticias falsas o llamar, entre comillas, a la cordura, ¿no es cierto? Porque estamos frente a una crisis sociosanitaria importante, no hemos salido, estamos en una situación de incertidumbre. En Chile estamos esperando un segundo brote en enero, no sabemos si va a ser peor que el primero o no, pero igual estamos frente a una situación de incertidumbre que ha afectado mucho más, ya lo hemos comentado en otros webinars, a los niños y adolescentes, a las mujeres con hijos niños, fundamentalmente, sobre todo preescolares o niños escolares chicos, y obviamente a las personas de tercera edad que tienen comorbilidades, patologías asociadas, que tienen mayor riesgo de morirse, por tanto están más afectados. Ahora, ¿cómo manejarse, Andrea? ¿Tú tienes alguna otra idea con respecto a ese asunto de redes sociales y cómo utilizarlo en beneficio de la cohesión del grupo, más que de disparar cosas negativas o insultar al otro que opina distinto? En términos generales, creo que una de las recomendaciones básicas que acordamos en general las personas que trabajamos en salud mental fue filtrar la información. O sea, yo además de trabajar en redes, también trabajo en clínica. Entonces, creo que una de las sugerencias siempre fue, y en todo decálogo de cuidados de salud mental en pandemia, fue filtrar la información, evitar la información fatalista. ¿Sí? Y yo creo que es algo que por lo menos en lo personal me tocó trabajar mucho y repetir muchas veces, fue no suframos por lo que no ha ocurrido. ¿Sí? Yo creo que uno tiene que de alguna manera traer cuando una persona está descompensada en el temor, en la angustia, en la ansiedad, creo que lo mejor es pies en la tierra, vivamos el día a día, esta recomendación del momento presente, o lo que decía en la presentación de Claudio, un día a la vez. Creo que las personas también son capaces en ese sentido, cuando uno los trae como los pies en la tierra, como a darse cuenta de que en realidad están elucubrando un montón de temores que no son reales. Yo creo que siempre filtrar la información en ese sentido. Gracias, Andrea. Claudio, ¿tú quieres hacer algunos comentarios? Hay varios comentarios en el chat, si quieres. Estaba precisamente leyendo eso. Bien interesante en cuanto a lo que afirman, también que vale la pena leerlos, muchos de ellos, para conocimiento público, porque son bien interesantes. A ver. Sí, voy a leer algunos. Dice, por ejemplo, la crisis económica que tenemos, cómo afecta a las personas con epilepsia. ¿Será más complejo? Pregunta, el acceso a empleo a contar de los recursos para nuestro tratamiento. Eso es más una pregunta. La voy a contestar después. Voy a leer comentarios y voy a contestar esa pregunta porque me parece interesante. Estoy de acuerdo con Andrea, dice otro comentario, teniendo adultos mayores con epilepsia ha sido complicado que accedan a sus controles, que los puedan acompañar, porque por protección a veces la familia tuvo que distanciarse. Y acá hay un comentario bien interesante también a propósito de lo que hablábamos. Dice, en lo personal descubrí a mis vecinos de manera más profunda y nos hemos ayudado entre todos. Hay mucho estrés y ansiedad por el confinamiento, afectado nuestro ánimo, nuestras rutinas, y lo más complicado es la incertidumbre del futuro, el deseo de retomar la vida luego como era antes. Voy a contestar lo decía, si será más complicado para las personas con epilepsia encontrar trabajo. Me encantaría decir que no, pero la mayoría de las veces sí, y la mayoría de las veces está sumado a lo que hablaba al principio de mi presentación respecto al estigma por epilepsia. Y el estigma por epilepsia es algo que debemos tomar cada uno de nosotros, los que tenemos epilepsia, los que somos familiares de personas con epilepsia, los que trabajamos en el ámbito de la epilepsia, los que alguna vez trabajaron en el ámbito de epilepsia, todas las personas que hemos pasado y conocemos el mundo de la epilepsia, deberíamos tomar, pienso, como bandera de lucha, el estigma por epilepsia para dar a conocer a otros que no hay ninguna condición distinta, a menos que sea una epilepsia ultra refractaria y que genere mayores condiciones de dependencia. Son
de un menor porcentaje, el doctor puede dar las cifras exactas. Entonces, solo en ese contexto no podría desenvolverse una persona con epilepsia en un trabajo como cualquiera de nosotros. Nosotros en la liga tenemos compañeros de trabajo que tienen epilepsia y que generan su acción profesional y desarrollan su acción profesional de manera como cualquier otra persona, de manera muy adecuada y muy acorde a su profesión. Por tanto, es tremendamente importante ahí para que esta diferencia o esta desigualdad, porque efectivamente hoy día le está costando encontrar trabajo a todos, con epilepsia y sin epilepsia, pero más aún con epilepsia a propósito del estigma. Pero para que eso vaya disminuyendo con el tiempo, tenemos que ser capaces de atrevernos. Cuando yo preguntaba cuántas personas le han contado a su vecino que tienen epilepsia, lo más probable es que sean pocas, porque el primer estigma que debemos remover es el interno, es el que aparece en nosotros mismos cuando tenemos epilepsia y en nuestras familias. No contemos mejor, porque nos van a discriminar, mejor no le cuentes, mejor no le digas, ¿sí? Y al final eso aparece en una crisis y aparece públicamente cuando nadie está preparado. Es mucho mejor cuando lo podemos socializar, cuando podemos confiar en el otro y decir para que el otro sea protector, pero también para que el otro nos ayude a multiplicar esto de derribar el estigma en epilepsia para que efectivamente con el tiempo podamos tener mayor acceso o al menos el mismo acceso que tiene cualquier persona a espacios de trabajo o a otros espacios similares. Gracias, Claudio. Ahora hay una pregunta específica, se la vamos a hacer a María José. Un niño con epilepsia recién diagnosticada en septiembre, ¿uno debe esperar cambios psicológicos de tu experiencia? ¿Ya? Por el solo hecho de diagnosticar, o sea, hay cambios psicológicos, ¿cuáles son los factores que influyen que se generen estos cambios? ¿Es la propia epilepsia, la reacción de la familia? ¿Cuál es tu experiencia personal en este campo? Tú que tienes experiencia como neuropsicóloga, que este tema te toca muy seguido, ¿ya? Así es, doctor. Bueno, ahí dependerá mucho de la edad del niño también. Tomando en cuenta que ya un niño que supera los 5 o 6 años es cada vez mucho más consciente de las emociones que están viviendo las otras personas. Así que por la propia epilepsia como tal, dependerá mucho de la epilepsia y ahí usted también podrá apoyar, ¿no? Que hay algunas que generan un poco más de cambios a nivel de comportamiento y cambios a nivel emocional respecto a otros tipos de epilepsia. Sin embargo, como toda persona que recibe un reciente diagnóstico, se pasa por un proceso de duelo, vamos a decir, ¿verdad? En el que tanto el niño, bajo su esquema, bajo su cerebro en desarrollo, bajo no tener quizás las palabras adecuadas, pero sí va a manifestar un cambio producto de estar viviendo ese duelo de me tienen que estar llevando al hospital más seguido o me tienen que estar poniendo todos esos electrodos en la cabeza o me tienen que estar puyando para sacarme sangre, es decir, me tengo que estar sometiendo a todo esto por algo que estoy padeciendo y evidentemente el mayor reto está en los padres, porque obviamente los padres son los que están con un cerebro más maduro, son los que se dan cuenta de toda la realidad. Los adultos pues ya tenemos esa capacidad prospectiva de saber qué es lo que va a pasar después, ¿ok? Y eso nos genera entonces muchas veces ansiedad, esa ansiedad anticipatoria de entonces qué va a pasar ahora con mi niño, va a tener problemas de aprendizaje, no se va a poder graduar, es decir, tantas cosas que les vienen a la cabeza a los padres en ese momento inicial del diagnóstico, todavía los primeros 6 meses, el primer año del diagnóstico tiende a ser de los más difíciles a nivel emocional, tanto para el niño como para la familia y la comunidad. Si es un niño, como digo, en edad escolar, eso también implica profesores, implica compañeritos, porque muchas veces ahí empezamos con ese estigma, como decía Claudio, que los compañeritos también se eduquen. Yo viví una experiencia, por ejemplo, en el bachillerato, no sé si allá tendrán ese mismo nombre, pero ya es la etapa final de la educación media previo a la universidad. Nosotros no sabíamos que una compañera nuestra tenía epilepsia hasta que empezó a convulsionar a mitad de la clase. Y lo interesante es que llegó
una persona con epilepsia a educarnos, ¿verdad? A decirnos a nosotros adolescentes de 15, 16 años, todo lo que estaba viviendo el cerebro de nuestra compañera, todo lo que estaba viviendo en sí nuestra compañera por su enfermedad y cómo nosotros podíamos ser agentes de apoyo para ella. Y ella lamentablemente pues continuó con sus crisis ese último año por la presión que tenía de graduarse ya y poder entrar a la universidad. Sin embargo, nosotros en vez de estigmatizarla, de rechazarla, de hacerla a un lado, de decirse esta ya no se graduó, ¿verdad? Generamos más bien ese apoyo porque nos explicaron, nos psicoeducaron a nosotros como compañeros. Entonces, claro que va a tener cambios a nivel conductual y emocional el niño porque está atravesando esa parte del duelo. Y recordar entonces que la familia es un sistema, de modo que lo que le pasa a un miembro influye necesariamente al resto, y el niño se va a contagiar fácilmente de las emociones de los adultos, de modo que el rol de los adultos es educarse, ¿no es cierto, María José? Hay énfasis que cuando como adolescente fue educada para entender lo que le pasaba a esta compañera, y el estigma de epilepsia se mantiene cuando uno mantiene el secreto. Cuando se hace público y uno solicita ayuda, se empiezan a solucionar las dificultades. Por otra parte, Gabriela Guerra nos comenta en el chat que tiene un niño con epilepsia y un trastorno del espectro autista, que es difícil en el encierro, que le afecta más, y lamentablemente aún hay mucha gente que no logra empatizar con estos niños. Y a veces incluso hay gente que le tiene rechazo, incluso miedo, incluso familiares. Yo creo que el rechazo se genera del temor, del miedo a no saber cómo manejarlo, ¿ya? Incluso probablemente a los médicos nos pasa, sobre todo en psiquiatría de adultos, cuando uno tiene que enfrentar pacientes psicóticos, que uno tiene temor porque no sabe qué le voy a decir, qué voy a hacer, si me pregunta algo, y en general, por eso, la educación en epilepsia es clave, y las campañas que hacen necesariamente las ligas contra la epilepsia a nivel mundial, y el Buró Internacional para la Epilepsia, que se preocupa de aspectos psicosociales de la epilepsia, es clave en la educación. Uno no puede romper este estigma, sino es educando a las personas. Y obviamente que es súper difícil para alguien que no sabe nada entender las dificultades severas que tienen muchas familias con el niño autista, ¿no es cierto? Y probablemente, si bien la epilepsia, el autismo es más frecuente que en la población general, ¿ya? Muchos niños autistas tienen esta como doble dificultad, tienen su epilepsia y además autismo, ¿no es cierto? Y probablemente eso le ha tocado también conocer a María José, ¿no es cierto, María José? Sí, claro, así es. Y respecto a eso, yo sí quisiera agregar a lo que estaba diciendo usted, doctor, que muchas veces nosotros nos concentramos en educar al que ya está padeciendo la enfermedad o a los que estamos más cercanos a esa persona. Sin embargo, yo creo que el estigma lo vamos a romper cuando aquella persona que está más alejada del tema, cuando aquella persona que no tiene nada que ver en el tema, sepa sobre el tema. Porque cuando entonces esa persona con epilepsia llegue, cuando esa persona con autismo llegue, va a saber entonces qué hacer o va a tener al menos una conciencia mayor sobre qué está pasando la situación y generar una empatía hacia esa persona. Pero siento que muchas veces lo de la adaptación social recae sobre la persona que tiene el problema y no sobre nosotros que es más fácil adaptarnos nosotros que adaptar a un niño con autismo a nosotros, ¿verdad? Entonces creo que por ahí está la clave para romper esta estigmatización. Totalmente de acuerdo. Ahora estamos en el tiempo. Yo quiero pedirle a nuestros panelistas y expositores algunas palabras positivas de cierre. A ver, Claudio, tú parte con algún mensaje positivo con respecto a esto que estamos viviendo. Bueno, yo creo que en los comentarios han salido varias cosas positivas, y en las cosas que ha dicho la propia gente que está con nosotros acompañándonos en el webinar. Yo agregaría, a propósito de lo positivo, a lo que dijeron ustedes, a lo que le respondieron a estos padres con hijos con diagnóstico reciente, agregaría lo liberador que es reconocer y normalizar el no saber. Yo creo que
los padres se sobrepresionan pensando que tienen que saber cuando recién reciben este diagnóstico. Y es natural y normal que no lo sepan. Y es precioso además darse la tarea de aprenderlo juntos, con el hijo, con la hija, como núcleo familiar, como sistema familiar, como bien decía usted, doctor Fester. Pienso que ahí hay un elemento positivo que tanto la pandemia como la enfermedad propia de la epilepsia nos entrega, que es que al momento de no saber, en los momentos de incertidumbre, es necesario tener con quienes compartir y decir fácilmente y con naturalidad que no sabemos, pero que estamos disponibles para aprender, y que queremos aprender porque queremos cuidar a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro hermano, a nuestro esposo, a nuestra esposa, o a la persona o al vecino que conocemos, que tiene epilepsia, por ejemplo, pero que estamos disponibles. Yo creo que eso, para mí, es tremendamente positivo, nutridor y protector para las personas con epilepsia y sobre todo para su entorno, que también muchas veces no lo pasa tan bien. Así que yo cerraría con esto. Gracias, Claudio. Andrea. Bueno, así como unas palabras de cierre, creo que es súper importante y algo que uno trabaja, creo que en lo cotidiano en la sensibilización, que tiene que ver con entender que este es un momento complicado, difícil, nos desafía día a día, pero va a pasar, nada es eterno. No sabemos cuándo, pero esto va a pasar. Así que hay que tratar de pasarlo, creo yo, con buen apañe, bien vinculado y tratando de sacar siempre lo positivo de este tipo de experiencias. Eso. Gracias, Andrea. María José. Bueno, yo solo para finalizar, sí quisiera decirles que los seres humanos nos caracterizamos a nivel evolutivo por la colaboración y no por la competitividad, que fuimos evolucionando gracias a la colaboración que podemos tener los unos con los otros. Así que esto es una prueba más, esta pandemia, lo que nos está haciendo es refrescarnos un poquito eso que la evolución nos ha dado acerca de la colaboración, y que si entonces empezamos a formar esos vínculos colaborativos más estables, más fuertes y más consolidados, va a pasar pronto. Entonces, como decía Andrea, y vamos a tener recursos mucho más fortalecidos para cuando toque la siguiente, que espero yo que sea muy lejos. Bueno, muchas gracias por estas palabras tan sabias también, María José. Bueno, y tu comentario tan adecuado. Ha sido una actividad muy interesante, todos hemos ido aprendiendo, como siempre, y quiero agradecer especialmente a María José Irías por su excelente colaboración, a Claudio Pulgar por su entretenida exposición y que nos abrió el tema, y también la participación de Andrea Aravena con toda su experiencia de trabajo en este campo. Yo me despido también dejando con ustedes a nuestra encargada de educación de la Liga Chilena contra la Epilepsia, que coordina todos estos webinarios, que es Loreto González. Adelante, Loreto. Muchas gracias, doctor. Yo solamente concluyo agradeciéndole a usted el debate y esta forma de moderar la mesa redonda, y también un agradecimiento especial a quienes nos hacen llegar su testimonio cada semana, a nuestros pacientes, que son en realidad los protagonistas de estos temas y de quienes nosotros estamos aprendiendo y reflexionando esta tarde. Los dejamos invitados a todos quienes todavía permanecen en esta sala virtual a nuestro último webinar la próxima semana, con el cual termina este ciclo y que va a estar muy entretenido. Vamos a estar conversando con respecto al sueño y cómo se ha visto afectado el sueño con todo lo que eso conlleva para el tratamiento, ¿cierto? Y la calidad de vida de la persona con epilepsia. Así que muchas gracias a todos, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves 17 de diciembre en nuestro último webinar a las 16 horas Honduras y a las 19 horas acá en Santiago de Chile. Chao, muchas gracias a todos.